la bendición. Pero este hombre es judío. Este hombre, para variar, es judío. Para variar, cree que viene de la descendencia de Abraham. Para variar, él actúa como su padre Abraham, es decir, diezma, porque Abraham diezmó, él también diezma. Entonces, cuando hablamos de diezmo, va más allá de decir, ay, el pastor me quiere quitar mi 10%, no. Cuando usted diezma, es más, es incorrecto como se enseña el diezmo en las iglesias cristianas, ¿sabe usted? Porque a muchos le dicen, si no diezmas te vas a ir al infierno. Nadie se va a ir al infierno por no diezmar. Nadie va a perder su salvación por no diezmar. Olvídese de eso. Te vas a ir al infierno si no diezmas, eso no es cierto. 7 jóvenes que fueron al infierno dicen que había pastores que no diezmaban, no es cierto eso. Nadie se va a ir al infierno por eso, ¿me entiende? Pero lo que representa el diezmo va más allá de decir, lo doy de lo que mucho que Dios me ha dado, va mucho más allá de ello. El diezmo representa reconocer que el pacto de bendición que Dios le prometió a Abraham es para mí. Y si me dice Hebreos 6 que yo debo ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron la promesa, entonces, oye, me actúo como mi padre, porque yo voy a tener la promesa de bendición. Se va a manifestar en mí la promesa de bendición. Entonces, va mucho más allá. No lo damos por condenación, sino damos porque entendemos que venimos del linaje de Abraham e imitamos a Abraham, nuestro padre, y se manifiesta lo demás. Digo, este es optativo, no es obligatorio. El diezmo no se obliga a nadie, es por fe y se da por fe. No puedo decir que tengo fe, que Dios es mi prosperador, cuando no creo que el 10% lo puedo donar para la obra de Dios, y eso lo hicieron los israelitas. ¿Usted cree que los israelitas diezmaron? No diezmaron los israelitas. Ahorita le voy a dar Nehemías capítulo 9. ¿Usted cree que los israelitas diezmaron? Le voy a demostrar que no daban el 10% a los israelitas, que daban más del 30%. Nehemías capítulo 9. Nehemías está por ahí después de Esdras, antes de Esther, antes de Job, Esther. Nehemías capítulo 9. ¿Le interesaría saber todo lo que los israelitas daban? Me quedo impresionado yo. Eran hombres que creían en esa descendencia de Abraham, que imitaban a Abraham y iban más allá de lo que Abraham había hecho. Por eso usted va a encontrar judíos prósperos en toda la tierra. Le estoy hablando de este hombre, Leonardo Farkas, empresario multimillonario, enseñando a otros empresarios a diezmar, aunque ni siquiera conocen a Cristo, pero se apropian de la bendición de Abraham. ¿Está entendiendo? Nehemías capítulo 9, versículo 6. Es una hermosa historia esta. Era el profeta Nehemías hablando de la grandeza de Dios. Tú solo eres Jehová. Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste ¿a quién? A Abraham. Escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Y ahí menciona varias tribus. Pero ¿por qué cree que le dio la tierra? Por la partecita que viene en la parte anterior, en la anterior a eso. Versículo 8, hallaste fiel su corazón delante de ti, hallaste fiel su corazón delante de ti. ¿Por qué cree que le dio la tierra? Porque halló fiel su corazón. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham recogió el botín cuando fue a guerrear contra los reyes que dominaban y tenían preso a su sobrino Lot. ¿Y por qué cree que venció un ejército de 318 empleados? ¿Por qué cree que venció un ejército de miles? ¿Por qué cree usted? Porque
que el favor de Dios, de la bendición, estaba con Abraham. Recogió bienes, riquezas, y dijo que no se quedó con nada de lo que le iba a dar el rey, lo que correspondía al rey de Sodoma. No le iba a dar, no quería nada, porque él quería decir que de Dios dependía su provisión, porque Dios le dio una palabra de bendición y le dijo: te bendeciré. Y al momento de llegar en Génesis capítulo 14 dice que se encuentra con Sem, y dice que Sem bendijo a Abraham, ¿verdad? Diciendo: bendito sea Abraham. Y Abraham, como correspondencia a esa bendición, dice que le dio los diezmos de todo, el botín. ¿Por qué cree que Abraham le dio los diezmos? Porque él entendía, fíjese, alguien no puede dar los diezmos a alguien que no tiene mentalidad de riqueza. No puede dar a alguien los diezmos que cree que Dios es su prosperador. En pocas palabras, Dios le dice: dame el 10 para mi obra y yo te bendeciré con el 90. Si a alguien no da el 10 es porque tiene una mentalidad que no le va a alcanzar, ¿me entiende? Pero tiene temor, exactamente. Cree que con ese 10 no le va a alcanzar el 90. Y eso es no tener confianza en el Dios creador de los cielos y de la tierra. O sea, su confianza no está en Dios, sino su confianza está en su trabajo. A lo mejor usted confía en su trabajo, porque sabe que cada quincena o cada semana le van a pagar eso, y usted confía en su patrón. Es más, confía más en su patrón que en Dios. ¿Sí o no? Eso nos ha pasado a muchos. Confiamos más en el patrón que en Dios. ¿Y el patrón quién es? Un ser humano. Y Dios, el cual hace milagros, señales, y usted los ha visto en la campaña, ayer los vieron. Vamos a subir a YouTube, el Dios que hace esos milagros, no podemos confiar en Él, que si yo le otorgo mi 10%, Él me va a regresar y me va a dar el 90%, y que el 90% me va a alcanzar y me va a sobreabundar. Tenemos personas diezmando de fuera de la ciudad, ¿sabe usted? Personas que escuchan esta palabra nos están depositando diezmos de fuera de la ciudad, porque reconocen que a través de esta palabra ellos reciben bendición. Entonces, cuando usted diezma, está reconociendo: yo pertenezco al pacto de Abraham e imito a mi padre Abraham. Y la promesa no es nada más es para mi padre. Yo puedo decir: la promesa es para mí, se manifiesta en mí. Como le digo, si alguien no diezma es porque tiene temor a que no le va a alcanzar el 90%. En pocas palabras, el temor es contrario a la fe, es decir, no tienen fe. Aunque diga que se tiene mucha fe, no se puede tener fe, porque no confían que Dios es su proveedor, ¿me entiende? Y el 10 es para... Dios dice: dame el 10 para que mi obra sea prosperada aquí en la tierra y llevemos misiones a muchos lugares. Entonces yo te regreso el 90, yo te doy el 90. Muchas personas dicen: no, pero ¿cómo le voy a dar a Dios de lo mío si esto me costó a mí con mi trabajo? Pero ¿quién les dio la vida para que trabajaran? ¿Quién nos ha dado la vida? ¿Quién permite que no tengamos una muerte prematura? Si se muere alguien, ¿va a tener ingresos? Ya no va a tener ingresos ese hombre, porque muere a corta edad. ¿Quién nos da la vida? Dios, y Él permite que sigamos laborando o teniendo un ingreso, y debemos de reconocerle a Él como... Por eso diezmó a Abraham, porque mire, en Génesis capítulo 14 dice que le dio los diezmos a un hombre llamado Melquisedec, que es Sem. Y si le dio los diezmos es porque Sem lo bendijo primero. Primero recibió la bendición de Abraham y luego contribuyó a la bendición. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Y usted después lo escucha en Génesis capítulo 24, que lo acabamos de leer, dice que fue bendecido en todo. Tuvo salud, tuvo prosperidad económica, y luego el siervo decía: tuvo vacas, tuvo oro y tuvo plata. ¿Tendrá usted alguna barrita de oro por ahí? No tenemos. ¿Por qué tenemos? Porque Abraham tuvo, porque entendió que venía de ese pacto, mi hermano. Entonces, esto va mucho más allá. El diezmar va mucho más allá. Sin embargo, la actitud de los israelitas era muy buena, porque ellos entendían de qué linaje venían. Entonces, esto es por fe, para que sea por gracia. Si no diezmamos es porque no hay fe en nosotros, aunque digamos que tengamos fe. No podemos decir que tenemos fe, porque dice el Santiago capítulo 2, que Abraham fue justificado no nada más por la fe, sino por sus obras de fe. Mire, vamos a Santiago capítulo 2, no me pierdan Nehemías capítulo 9, solamente vamos a Santiago.
yo quiero verlo a usted próspero, mi hermano, y por eso le estoy mostrando este pacto, y por eso le digo que actúe como su padre Abraham, porque yo no lo quiero ver triste, cabizbajo, y que diga que no funciona el evangelio. Si hay alguien que está fallando aquí en la tierra, debe ser el ser humano, no Dios. Dios nunca va a fallar a su pacto. Dice Santiago capítulo 2, hermanos míos, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Obras de qué? Obras de la fe. ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué se muestra la fe? Por las obras de la fe, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras quién? Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dije, ¿no fue justificado Abraham por las obras de nuestro padre Abraham? Es decir, Abraham actuó en la fe que tenía. La fe actúa, no nada más dice. ¿Me entiende? Porque la fe es una sustancia. Usted puede decir, soy sano, me declaro sano por la llaga de Jesús todo el día. Pero si no tiene fe en actuar en esa sanidad, no la va a recibir. ¿Cómo tenía que actuar yo con respecto a ese virus de fiebre que venía sobre mi cuerpo? Imagínense, tengo fe, Señor, soy sano por tus llagas, y en este momento voy a ir a tomarme una medicina para la temperatura, Señor. Y tengo esa fe. No, yo dije, yo tengo que actuar en fe. Necesito actuar en esa fe. Yo actué en esa fe. Señor, tú eres mi prosperador, mi libertador. ¿Y qué hago yo, Sergio Soto? Diezmo, porque yo soy de ese linaje de Abraham y actúo como Abraham. Imito a mi padre Abraham y la promesa me corresponde y la recibo y se manifiesta aquí en mi vida. ¿Me entiende? Por eso dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y luego dice el 22, Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? ¿Está entendiendo? La fe se perfecciona, ¿por qué? Porque usted actúa en fe, en esa fe. No puede decir, me declaro sano, y luego, pues, a lo mejor yo creo que no sané ahora que oraron por mí. No puede estar cambiando su confesión, porque su declaración de fe debe salir de lo que usted tiene, del conocimiento de la palabra. ¿Me está entendiendo? Esto va más allá de decir, el pastor me quiere quitar mi 10%. Miren, Nehemías capítulo 9, seguimos leyendo. Sigue leyendo Nehemías, nos sigue diciendo, versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, etcétera, etcétera. Y luego también dice, ¿para darla a quién? ¿A quién le iba a dar la tierra? A su, está captando ahí en el versículo 8, ¿a quién dice que le iba a dar la tierra? A Abraham, ¿y a quién más? Para darla a su descendencia. Y luego, ¿qué dice después? Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios es justo. Él cumple su palabra, Él le dio la tierra. Él cumplió su palabra. Pero ¿sabe qué? Un pacto se hace entre dos. Dios cumplió la palabra y Abraham también fue fiel. Porque se encontró fidelidad en su corazón. ¿Está entendiendo? Y luego viene una historia donde el pueblo de Israel se endurece su corazón. Mire, vea más adelante. Versículo 17.
Dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su corazón o su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. A pesar de todo, de la incredulidad nuestra, Dios no nos abandona, nunca nos va a abandonar. ¿Está entendiendo? Y luego dice el 19, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Ahí va Dios nuevamente hablando, le diste una columna de fuego en la noche, pusiste una nube en el día, etcétera. Y ya voy a terminar con esto, mire, fíjese. El pueblo de Israel hace un pacto después de escuchar todas las maravillas de Dios, después de escuchar cómo Dios lo libró una y otra vez. El pueblo endurecía su corazón y Dios nuevamente los protegía. El pueblo endurecía su corazón y dice, bueno, los entregó a sus enemigos, es decir, no era Dios el que les hacía daño. Usted lea, cuando tenga oportunidad, lea todo el capítulo 9 de Nehemías. Yo solamente le quiero leer esto. En el versículo 35, Nehemías 9:35, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste. Fíjense, mucho bien. ¿Qué quiere decir el profeta con mucho bien? Con exagerado bien, ¿no? Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos hechos Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen del fruto y su bien. Y se multiplica tu fruto en los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Luego ya viene el 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. ¿Israel hizo qué? Fiel promesa significa un fiel pacto. Israel hace pacto con Dios ahora. ¿Cuál fue el pacto que hizo Israel con Dios? Dice, Nehemías 9:38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa o fiel pacto, y le escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Era una promesa firmada. ¿Qué fue lo que firmaron? ¿Cuál fue el pacto que hizo Israel con Dios? Ahí viene, en el capítulo 10 viene, ¿quiénes estaban presentes? Eran sacerdotes, eran levitas y eran príncipes los que estaban presentes. 3 tipos de representantes del pueblo de Israel: príncipes, sacerdotes y levitas. Fíjese la promesa que hizo Israel. Y usted va a entender que Israel fue, por eso usted encuentra a los judíos, a los israelitas, muy prósperos en toda la tierra por este tipo de pactos. Pero ¿qué cree? Ellos cumplieron ese pacto. Dice el versículo, Nehemías capítulo 10, versículo 29, ahí viene el pacto. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar, en primer lugar, que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Dice el versículo 32, ponga mucho énfasis en esto. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 3ª parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Qué se propuso Israel? La 3ª parte, que era un ciclo, era una moneda, ¿no? Iban a dar la 3ª parte de un ciclo, de cada moneda que ellos percibían en un año. La 3ª parte de un ciclo. ¿Para qué era esa 3ª parte de un ciclo? ¿Para qué dice? Para la obra de la casa de nuestro Dios.
Y luego dice el 33, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo de los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos iban a dar el 30% de cada ciclo. Dice, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. No nada más trajeron la tercera parte de un ciclo. Un ciclo son 11.4 gramos de plata. 11.4 gramos de plata. ¿Cómo está la plata? El gramo de plata. Saque cuenta. Entonces, la tercera parte es aproximadamente 4 gramos de plata de cada ciclo que ellos recibían, lo iban a donar para la casa de Dios, para el servicio de la casa de Dios. Y luego dice, versículo 35, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. Cada año ellos traían lo primero que había producido ese año. Este año tenemos 100 ovejas, 100 corderos y nacieron 30. Esos 30 que nacieron, los primeros 30 que nacieron ese año, los traían a la casa de Dios. O los primeros 10, no sé cuántos hayan nacido. Los que nacieron el primer día del año, para que me entiendan, los traían a la casa de Dios. El 37. El 36. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. ¿A quién se lo llevaban? A los sacerdotes que ministraban, ¿verdad? 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué traían? Primicias, traían la tercera parte de un ciclo para el servicio de la casa de Dios, traían los diezmos, traían primicias, es decir, no daban el 10% nada más. Aparte daban el diezmo y aparte primicias, y aparte contribuían con la tercera parte para la casa, tercera parte de un ciclo. Estamos hablando 4 gramos por cada ciclo que ellos percibían, estaban dando para la casa de Dios. Y ese fue el pacto que Israel hizo. Y a través de ese pacto usted encuentra a los judíos israelitas en esta época muy prósperos, a través de esos pactos, pero Israel cumple con el pacto. Israel cumple con ese pacto. Independientemente, como dice Malaquías 3, el versículo, Malaquías capítulo 2, por ahí, habla de que le daban lo que le sobraba a Dios, pero lo daban. Si era una vaca coja, ciega, etcétera, ellos llevaban de lo que les sobraba, pero diezmaban, aún de lo que les sobraba, pero daban la décima parte de sus ovejas, de sus vacas, de sus ganados, les daban bienes. Abraham sacrificó, ¿cuántos corderos? Dice que sacrificó como unos 3 o 4. ¿Cuánto cuesta un corderito ahorita? ¿Cuánto cuesta un borreguito tatemado? Sí, más o menos. 2,000 pesos. Abraham dio como unos 3, cuando lo leímos en Génesis capítulo 15. Dios le dio un pacto y le dijo, este es el pacto que haré contigo, Abraham. Tú y tu descendencia serán benditos. El pacto de la circuncisión, que representa el nuevo nacimiento espiritual. Y Abraham dice que sacrificó como unos 3 corderos, por ahí más o menos, 2 carneros y un cordero. Póngale 2,000 pesos cada uno, 1,000 pesos cada uno, 3,000 pesos llevó en ese día Abraham. Usted podrá pensar, hermano, pero pues ese era Abraham, porque ya era muy rico. No, Abraham lo dio porque creyó en el pacto. Abraham correspondió al pacto de bendición. Abraham, cuando diezmó, correspondió al pacto de abundancia, ¿me entiende? La idea de que usted entienda esto, concluyendo ya con todo esto, la idea que usted entienda todo esto es que usted sea y reciba
y se manifieste todo lo que se manifestó en su padre Abraham. Toda la abundancia que se manifestó en Abraham. Tómelo por ese lado. Y yo siempre lo he dicho, si no confían en nosotros como administradores del dinero, por favor, diezmelo en otro lado, pero diezme, para que usted no vea que soy yo interesado en que de aquí. Siempre se los he dicho, ¿no? Diezme en otro lado, pero diezme. Si se lo estoy diciendo, ¿qué le hace que toda la congregación diezme en otro lado? Pero por favor, diezmen, porque usted está diciendo con el diezmo, Señor, yo reconozco que la bendición ya está sobre mí. Y si la bendición está sobre mí, actúo como mi padre Abraham, actúo como alguien que ya tiene la abundancia. Antes de que se manifieste, Abraham actuó como que ya estaba la abundancia sobre él. Eso fue en Génesis 14. Abraham actuó ya como un hombre que tenía abundancia. No podemos tener una mentalidad, en Cristo Jesús somos enriquecidos para toda liberalidad, dice el apóstol Pablo. Pero un enriquecido actúa como que ya fue bendecido, como que ya tiene la riqueza. No debemos actuar como si no la tuviésemos. Es decir, alguien que actúa bajo el pacto de bendición actúa como una persona que ya es rico. Un rico no tiene problemas para dar. Usted sabrá, Slim tendrá problema para tener Carlos Slim tendrá problemas para dar en su fundación para ayudar a los niños con cáncer. ¿Tendrá problemas Carlos Slim? ¿Dar el 10% de sus ingresos? Este hombre Farcas chileno tendrá problemas para dar el 10% de toda su facturación, de todos sus ingresos. ¿Tendrá algún problema? No tiene un problema. Uno que tiene mentalidad de riqueza, de rico, de prosperado ya, porque Cristo Jesús pagó el precio, es el que actúa en ese pacto. Pero uno que tiene mentalidad de pobreza dice, no, si yo doy mi diezmo, el 10% de 100 pesos, que son 10 pesos, a lo mejor el 90 pesos no me van a alcanzar para comer toda la semana. Esa es una mentalidad de pobreza. Ahí donde yo trabajo, el otro vez a mí me impresionó que se andaban peleando queriendo dar los cirios, pero pues no son cirios chiquitos, grandotes. Se pelean por dar los cirios. Querían dar los cirios, pero que les dieran los chiquitos, los que no se alcanzaron a gastar. No sé qué significado tendría para ellos, pero él decía, es que yo los voy a dar porque quiero los que... yo digo que algo significaba. Bueno, ¿no? pero querían dar algo, ¿no? Sí. Inclusive los agricultores allá en Los Mochis, cada año que ellos cosechan, siempre llevan ahí con los curitas salesianos que le llaman por allá, un grupo del catolicismo, le llevan frijol, maíz, de lo que ellos producen, porque ellos entienden eso, y usted ve regularmente en Los Mochis hay mucha prosperidad económica, es una tierra muy fértil, hay mucha producción, y ellos lo hacen, bueno, dentro de su religión, para que me entiendan. Pero cuando nosotros lo hacemos, en primer lugar, como le digo, es porque tenemos una mentalidad que ya fuimos bendecidos, que la abundancia ya la tenemos, aunque no la veamos. Porque dijo el Señor, tú me eres fiel en lo poco, y yo te pondré en lo mucho. Si tú eres fiel en lo poco, entonces yo te engrandeceré. Entonces serás bendición. ¿Cómo podremos darle a un pobre si nosotros no tenemos para nosotros? Solamente creyendo en este pacto de abundancia, recibiéndolo y actuando como nuestro Padre Abraham. Es la única manera en que podemos salir adelante. Y una cosa les voy a decir, el diezmo no los va a prosperar a ustedes. Lo que los va a prosperar es que usted entienda que cuando usted diezma lo hace porque pertenece a ese pacto. ¿Me entiende? Porque pertenece a ese pacto. Hay personas donde les enseñan a diezmar. Yo antes diezmaba cuando estaba en la iglesia cristiana tradicional y me iba de la patada y diezmaba. Pero si diezmaba, ¿por qué no me iba bien? Señor, ¿qué está pasando? Le decía yo. Pues es que no conoces el pacto de bendición. No conoces esta palabra. ¿Me entiende? No la conocía. Y ahora que diezmo bajo este pacto de bendición, todas las cosas comienzan a funcionar. Y todas las cosas le van a comenzar a funcionar a ustedes. ¿Me entiende? Comience a actuar como su padre Abraham. Como le digo, alguien que cree que no le va a alcanzar, no puede hacerlo, pero tampoco puedo obligarlo yo a hacerlo, ni nadie lo va a obligar. Y si usted no diezma, es porque a lo mejor no tiene esa confianza en Dios. No tiene confianza que le va a alcanzar el 90, ¿me entiende? Y eso significa falta de fe, y no es para juzgarle.
Falta de fe significa que tengo que echarle más ganas en escuchar palabra para que la fe y la sustancia venga a mí, para poder que se manifieste lo que Dios tiene planeado, no nada más para Abraham tuvo planeado, sino para Abraham y su descendencia. Y yo soy de esa descendencia y yo lo recibo eso, me pertenece y no me voy a quedar pobre toda la vida. Eso usted lo va a ver en mi vida y yo quiero que lo vea también en la vida de usted. ¿Me entiende? Mentalidad de ricos, mentalidad de riqueza, para contribuir con la obra de Dios en la tierra, y además Dios me da ese 90, y ese 90, a lo mejor el 90 de 100 pesos, van a ser 1,000 pesos por semana. Gano 1,000 pesos, doy 100 pesos. Si no me alcanzaron los 900, menos me van a alcanzar los 1,000, menos, porque no estoy reconociendo ese pacto de bendición. Pero ¿qué pasa? De los 1,000 doy 100, pero más adelante me encuentro un empleo, abro un negocio, donde ya no van a ser 1,000, van a ser 2,000. Doy 200 pesos de diezmo, reconozco el pacto y el linaje que vengo de Abraham y actúo como mi padre Abraham, ya van a ser 2,000 pesos por semana, 8,000 pesos al mes. Yo soy fiel en eso, sigo declarando su palabra, me sigo declarando bendecido. De repente abro otro negocio, llega otra operación y ahora voy a estar ganando 3,000 pesos por semana. Aparto 300 y me quedo con 2,700. Me va a alcanzar más porque ya no son 1,000, 2,700 no me van a alcanzar. Si no me alcanzan 2,700 por semana, menos me van a alcanzar 3,000 si no actúo como mi padre Abraham. Llega otra operación, otro negocio, otro empleo, una empresa. Ahora voy a ganar 5,000 pesos por semana, son 20,000 pesos al mes. Doy 2,000 pesos, ¿no me van a alcanzar 18? Sí me van a alcanzar. Y así sucesivamente somos fieles en lo poco y Él nos va dando más. Y declarando y conociendo este pacto de bendición, viniendo fe en ustedes a través de esto, entendiendo que no van a morir de una enfermedad incurable, entendiendo que no van a quedar pobres toda la vida, entendiendo que bienes y riquezas les corresponden, entendiendo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, eso dice Proverbios 10, entendiendo que Abraham murió de largura de años y de días y que fue bendecido en todo. Eso mismo les pertenece a cada uno de ustedes, ¿me entiende? Eso mismo les pertenece. Al rato voy a estar diezmando 5,000 pesos, porque voy a estar ganando ¿cuánto? 50. Al rato voy a estar diezmando 10,000. Y de repente uno, oye, pero 10,000 pesos es un dineral, con eso yo me paso todo un mes con 10,000 pesos. Sí, pero estoy ganando 100,000 pesos. 90,000 pesos me alcanzan muy bien para vivir, y yo contribuyo con la obra de Dios con el 10%, que son 10,000 pesos, pero me quedan 90. ¿Usted no puede vivir bien con 90? ¿O no puede vivir bien con 90,000 pesos? No, ni uno de ustedes. ¿O soy el único raro que puedo vivir bien con 90,000 pesos? ¿Soy el único extraterrestre aquí? Al rato el Señor me va a dar 1,000,000 mensual. Porque van a venir empresas, porque voy a abrir empresas, y porque mis empresas van a estar generando muchísimos ingresos, como este hombre llamado Farcas, dueño de minas de diamantes, de hierro. Este hombre está produciendo muchísimo dinero, 1,000,000 por mes, 12 millones por año, 1,200,000 dados a la obra de Dios. Me alcanzarán 10,800,000 pesos para vivir en el año. 10,800,000 pesos no le alcanza a usted para vivir en el año. Ya tengo en abundancia. ¿Para qué? No nada más para suplir las necesidades mías, sino para darle al pobre, a la viuda, al huérfano, ayudar a los demás. Pero ¿cómo podemos ayudar a los demás si ni siquiera nosotros empezamos por nuestra propia casa? Tenemos que empezar a creer su palabra. Tenemos que empezar a actuar conforme a la palabra, y Dios no lo va a dejar a usted avergonzado. Si no lo hace aquí, hágalo en otro lado, para que no vea que es mi interés que usted dé su 10%, no. Délo en otro lado, investigue las páginas de Kenneth Copeland, del pastor Hughes, del pastor Ignacio, pastor Arnoldo Gutiérrez, cheque los teléfonos de ellos, cheque las siembras en línea, cómprese una tarjeta y en lugar de que diezme ahí, diezme allá con ellos, diezme con esos ministerios, pero hágalo.
Yo se lo digo en el buen consejo y en el gran amor que Jesucristo pudiera darle ese consejo. Yo lo hago con el mismo amor. ¿Por qué razón? ¿Por qué le digo que no diezme aquí conmigo? Para que usted lo haga y no vea que es mi interés como pastor, porque yo diezmo. De lo que entra aquí, se va el 10% para el pastor Ignacio Hughes y el 10% para el pastor Arnoldo. Un 20% sale de aquí. Aparte, yo en lo personal, de mis ingresos, yo diezmo. He diezmado toda mi vida, no nada más siendo pastor, sino he diezmado toda mi vida desde que me convertí a Cristo. A la primer congregación donde yo ya llegué, me hablaron de Cristo, percibí la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo que saqué un billete de 100 pesos en el 2002. Un billete de 100 pesos en el 2002 es un lanón, ¿me entiende? Y después comencé a creer en el diezmo. Yo era una persona, y siempre lo he hecho desde entonces, nunca he dejado de diezmar. Y se lo digo en el buen consejo, en el amor de Cristo. Hágalo, no lo vea por el lado. Si yo quisiera quedarme con su diezmo, no le dijera que diezme en otro lado, ¿me entiende? Yo no le dijera, vaya y diezme con Kenneth Copeland. Al ministerio Kenneth Copeland usted puede diezmar allá, hágalo ya, pero hágalo, comience a actuar como su padre Abraham, y va a ver usted en este 2015 el poder para hacer las riquezas. Dios le va a dar ideas creativas, van a comenzar a surgir negocios nuevos, van a comenzar a salir empresas que lo llamen a ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted va a ver ese poder de Dios. Póngase, pídele gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor, que nunca falla. Gracias por ese linaje precioso de nuestro Padre Abraham, de donde venimos, Señor. Somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham. Gracias te damos, Señor. Imitamos a nuestro Padre Abraham, lo imitamos porque creemos en esa palabra que tú diste de bendición. Así como el pueblo de Israel, Señor, hizo un pacto contigo, en el nombre de Jesús, hoy hago un pacto contigo. Usted puede hacer un pacto con Él. En este día puede ser un pacto que usted comience con Él, y Él nunca lo va a dejar abandonado. Lo que menos quiere el Señor es que ustedes sufran, porque Él es fiel a su palabra. Señor, hoy hago un pacto contigo, Señor, de todo lo que tú me dieras, así como dijo Jacob, Israel, de todo lo que tú me dieres, Señor, yo apartaré el diezmo para ti. Hago ese pacto contigo, Señor, porque la bendición ya me la diste. La bendición ya la tengo en Cristo Jesús. Ya me pertenece, Señor. Y así como Sem dio esa palabra sobre mi padre Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Ahora recibo esa palabra de bendición. Yo me declaro, diga usted, yo me declaro bendito del Dios Altísimo, que creó los cielos y la tierra. Y recibo esa palabra de Sem, porque vengo de la línea de los semitas. Y ahora recibo esa palabra de bendición. Y yo contribuyo, correspondo a esa palabra. Y comienzo a actuar como alguien que ya fue prosperado, como alguien que ya fue enriquecido, como alguien que tiene bienes y riquezas, como alguien que se le ha dado la tierra como herencia. Si tú ya me diste la tierra, y no nada más la tierra, Señor, diste a Jesucristo, ¿cómo no me darás todas las cosas con Él? Gracias, Señor, te doy por ese pacto. Gracias, Señor. Hoy hago una promesa contigo, Señor. Hago un pacto contigo, Señor, de recibir esa bendición que tú prometiste a Abraham, pero yo contribuir en ese pacto con lo que me corresponde, Señor. Lo hago porque creo en tu palabra, Señor, porque creo que soy enriquecido con toda bendición espiritual, porque tú ya me bendeciste, Señor, tú ya me enriqueciste. Por eso actúo como tal, Señor, y en el nombre de Jesús contribuyo a ello. Contribuyo en el nombre de Jesús a la obra aquí en la tierra, Padre, que tú tienes, porque me has hecho libre de la enfermedad,
me has hecho libre de las aflicciones, me has hecho libre de la muerte, me has hecho libre de la pobreza, Señor. Ya no soy más pobre. Rechazo todo lo que no venga en este pacto de bendición. Rechazo la enfermedad, rechazo la pobreza, porque no me corresponde. No es de mi pacto, no es de lo que tú prometiste a Abraham, Señor. Tú prometiste bienes y riquezas, y mi padre Abraham tuvo oro, plata, ganado. Gracias, Señor, te doy, porque no nada más esa promesa fue para mi padre Abraham, sino también para su descendencia. Para mí es esa promesa. Yo declaro bienes, riquezas, oro, plata, bienes materiales viniendo a mi vida, salud divina a mi cuerpo. No importa que haya tiempo de hambre, no importa lo que los medios de comunicación digan, no importa que digan que hay crisis, no importa que digan que hay hambre. Yo no dependo del hambre en la tierra, yo dependo que la bendición me acompaña donde quiera que yo ande. En el nombre de Jesús me declaro bendito en el nombre de Jesús. Soy bendecido por tu palabra, Señor. Confío en tu palabra de bendición. Confío más que en las riquezas en tu palabra, Señor. Mi mente y mi corazón están creyendo en el nombre de Jesús, que ya me fue dado todo por ti, Señor Jesucristo. Yo solamente correspondo a ello. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desato esa bendición sobre mi herencia. Pueden decirle a los niños que vengan y usted va a imponer manos sobre su hijo. En este día vamos a imponer manos sobre nuestros hijos.